Saludos, les hablamos de CCI Caribe Bolivia. En esta oportunidad vamos a realizar un ejemplo de un diseño de un muro de contención para poder verificar y comparar los resultados obtenidos con el programa ShowGrid, ver todo lo que hace el programa, las ecuaciones que utiliza, cómo lo calcula. Para lo cual vamos a realizar el diseño geotécnico, haremos las revisiones a vuelco, deslizamiento y también a capacidad de carga, qué es lo que hace el programa, como también realizaremos la verificación del diseño estructural tanto de la pantalla, del talón como del pie, para lo cual tenemos la siguiente geometría del muro. Tenemos una base de 370, una altura de 650. El muro de contención está sometido a un empuje de un relleno que tiene un peso específico de 16 kilonewtons por cada metro cúbico, como también en la superficie del muro tiene una sobrecarga de 10 kilonewtons por cada metro cuadrado. Se analizará el muro para un área de influencia de 100 centímetros. Entonces, empezamos. Lo primero que vamos a realizar es el cálculo del coeficiente activo de Rankine, K sub A, que está en función del ángulo de fricción interna del relleno del muro, obteniendo un valor de 0.271. Ahora procederemos a calcular las fuerzas horizontales, donde necesitamos conocer todas las cargas que actúan sobre el muro, tanto por el peso del relleno como la sobrecarga que actúa en la parte superior del muro. El relleno del muro generará un diagrama de empujes triangular donde el peso específico por la altura total del muro por el coeficiente de Rankine tendremos un valor de 28.14, pudiendo obtener una resultante de este empuje igual a el área de este diagrama de un medio por la presión que existe en la base de 28.14 por la altura, obteniendo un empuje sobre el muro de 91.59. Y este empuje tendrá un brazo que se encontrará a 1/3 de la altura total. Este será el empuje activo del muro, producto del suelo de relleno en el muro. La sobrecarga generará un empuje uniformemente distribuida, donde el valor de la carga multiplicado por el coeficiente de Rankine tendremos un valor de 2.71 kilonewtons por cada metro cuadrado, y el empuje resultante de esta carga será igual a 2.71 multiplicado por la altura del muro, obteniendo un valor de 17.61 kilonewtons. Este será el empuje por sobrecarga. De la misma manera, producto del empuje en el pie del muro de contención, calcular los empujes pasivos. En esta tabla podemos observar todas las fuerzas que actúan sobre el muro. Producto de estas fuerzas se generan unos momentos y podemos obtener la sumatoria de todas las fuerzas horizontales que actúan sobre el muro y producto de estas fuerzas horizontales el momento total. Ahora vamos a calcular las fuerzas verticales a partir de la geometría del muro de contención. Realizamos una discretización y calculamos y numeramos cada una de estas áreas para ir calculándolas una a una, para lo cual necesitamos conocer tanto el área del elemento 1 como del elemento 2, 3 y 4. Una vez que usted obtenga las áreas de cada uno de los elementos, procederemos a calcular los pesos de cada uno de los elementos. Los pesos no serán más que el peso específico multiplicado por el área.
Una vez que tengamos todos los valores, podremos obtener una tabla resumen donde tenemos el total de todas las fuerzas verticales que actúan en el muro, y a partir de estas fuerzas verticales poder calcular el momento que genera estas fuerzas verticales. Vamos a calcular el factor de seguridad a vuelco. Podemos ver que las fuerzas horizontales tratan de desestabilizar al muro y se produce un momento de volteo. Pero son las fuerzas verticales las que producen un momento resistente que se oponen a este vuelco. El factor de seguridad no es más que la relación entre el momento resistente y el momento a vuelco. De esta relación obtenemos un factor de seguridad de 2.88. Recordemos que el diseño geotécnico es un diseño por esfuerzos permisibles. Este método frecuentemente los esfuerzos calculados no excedan los valores límites, por lo tanto, el factor de seguridad a vuelco es satisfactorio. Ahora vamos a calcular el factor de seguridad a deslizamiento. Las fuerzas horizontales que actúan sobre el muro tratan de deslizar al elemento y son las fuerzas resistentes que están en función de la fricción y la cohesión que evitan el deslizamiento a lo largo de la base, para lo cual necesitamos conocer el ángulo de fricción o interacción entre el suelo y el concreto. Por lo general, este coeficiente K está entre un rango de 1/3 a 2/3. Estas fuerzas resistentes no son más que las fuerzas verticales multiplicados por la tangente del ángulo de fricción por este coeficiente de interacción entre el suelo y la estructura, siendo esta la fricción, más si hubiera una cohesión multiplicado por este ángulo de fricción de suelo-estructura, tendríamos multiplicado por la base las fuerzas de cohesión. También se toma en cuenta el empuje pasivo en esta sumatoria de fuerzas resistentes. Por lo tanto, el factor de seguridad a deslizamiento no es más que la relación de las fuerzas resistentes sobre las fuerzas impulsoras, obteniendo nosotros un valor de 1.6 que es mayor a los límites. Vamos a calcular el factor de capacidad de carga. El factor de capacidad de carga es la relación entre la capacidad portante última sobre la capacidad máxima, donde la capacidad portante última del suelo, la resistencia que tenga el suelo debe ser superior a la capacidad máxima calculada. ¿Y cómo calculamos la capacidad portante última del suelo? Podemos utilizar los métodos ya conocidos de Meyerhof, de Brig-Hansen, o tomar como referencia algún estudio de suelos. Más adelante demostraremos las ventajas de calcular la capacidad portante última del suelo a partir de los métodos de Meyerhof y Brig-Hansen con respecto a un estudio de suelos. También para calcular la capacidad máxima tenemos dos métodos. El primer método es el caso de la distribución lineal y un segundo caso que se refiere a la distribución rectangular, que los vamos a mostrar. Antes de estudiar los dos casos para calcular la capacidad máxima, necesitamos calcular la excentricidad, que es igual a la base dividido entre 2 menos un factor x. Este factor x no es más que una relación de la diferencia entre los momentos que resisten menos el momento de volteo sobre la sumatoria de fuerzas verticales.
A partir de esta relación podremos calcular la excentricidad en la cimentación. El primer caso es la distribución rectangular de tensiones, o también conocido como el método de los lados efectivos, donde la capacidad máxima no es más que la relación de las fuerzas verticales dividido entre un ancho equivalente que propone Meyerhoff, que es igual a B menos 2 veces la excentricidad. Este ancho equivalente multiplicado por la longitud del muro. Entonces, a partir de esta ecuación podremos determinar la capacidad máxima resistente. Por lo tanto, este método es la nueva tendencia de los nuevos métodos para la verificación de cimientos. Ahora vamos a ver este segundo caso, que es la distribución lineal de tensiones. Este no es el método que utiliza el programa, pero se basa en calcular la fuerza resultante y calcular la capacidad máxima y la capacidad mínima. Se puede observar que para este método toma en cuenta el ancho total de la base del cimiento para calcular estas tensiones. Para calcular la capacidad portante del suelo última, se pueden utilizar los métodos de Meyerhoff, Brig-Hansen, porque para calcular la capacidad portante dependen tanto de las cargas que actúan en el cimiento como también el ancho, el sistema de fundación que vamos a utilizar, la profundidad a que vamos a emplazar el cimiento y otros factores, ¿verdad? Por lo tanto, aquí hacemos una muestra del método con el cual nosotros vamos a realizar la verificación con el programa, donde el programa calcula los factores de capacidad de carga, también los factores de forma, los factores de profundidad y también los factores de inclinación. A partir de estas ecuaciones, nosotros podremos determinar la capacidad portante última de nuestro cimiento, que tenemos un valor de 527 kilonewtons por cada metro cuadrado. Reemplazando en la ecuación obtenemos un valor de 3.86, donde es superior al valor límite admisible, por lo tanto el diseño es satisfactorio. Si nosotros quisiéramos calcular la capacidad portante admisible de nuestro suelo, solo sería dividir este Q sub U entre el factor de seguridad. Esa sería la capacidad portante admisible del suelo, que podríamos comparar con el valor obtenido en un estudio de suelos. Vamos a realizar el diseño de la pantalla. La pantalla tiene una altura de 6 metros, donde actúa una fuerza resultante de 78.05, resultante del peso del relleno del suelo, y tiene una altura de 2 metros. Este producto de la fuerza resultante por el brazo nos da un momento de 156.09. Este es el momento de empuje activo del suelo de relleno. Recordemos cómo se obtienen estos valores de empujes, pero también actúa una fuerza resultante de 16.26 producto de la sobrecarga, y también tiene una altura de 3 metros. El producto de este empuje por su brazo nos da un momento de 48.78, que es el momento producido por la sobrecarga. Vayamos a recordar cómo obtuvimos estas fuerzas. También podemos obtener las fuerzas de cortante, tanto para el empuje activo del suelo de relleno como para la sobrecarga. Lo primero que vamos a realizar es la revisión del cortante.
para lo cual necesitamos determinar el cortante última sumando las dos fuerzas de corte y multiplicando por un factor de mayoración, obteniendo de esta manera la cortante última total. Luego calculamos la resistencia al corte del concreto, obteniendo un valor de 305.4. Al mismo le multiplicamos un factor de minoración al corte. Entonces, de esta manera podemos asegurarnos que tenemos suficiente concreto para resistir el corte. Ahora calcularemos la armadura vertical de la pantalla, para lo cual necesitamos calcular el momento último, que es igual a la sumatoria de los momentos obtenidos multiplicado por un factor de mayoración 1.6, obteniendo un momento de 327.79. Para el cálculo de la armadura se tomó en cuenta una resistencia característica del concreto de 21 megapascales y una resistencia del acero de 420 megapascales, obteniendo un área de acero de 23.8 centímetros cuadrados. Por lo tanto, tendremos una distribución de 8 barras de diámetro 20 cada 13 centímetros por cada metro de muro. Ahora vamos a realizar el diseño del talón. Lo primero que vamos a realizar es la revisión al cortante. Podemos observar que tenemos las fuerzas que actúan sobre el talón son el peso del suelo, como también el peso propio del talón, y tenemos la carga máxima resultante que actúa en la base del cimiento. Por lo tanto, procedemos a calcular el cortante en el talón, obteniendo un valor de 63.5. Eso es a la cara del talón. Nótese que el cortante máximo no se produce en la cara del talón. Se produce a una distancia Z que se le llama el cortante crítico. Este cortante crítico tiene un valor de 112.32, que es superior al cortante a la cara del talón. A partir de estos resultados podremos obtener el cortante último, que será igual al cortante crítico multiplicado por un factor de mayoración. De esta manera tenemos 179.71 kilonewtons como cortante último, por lo que podemos llegar a la conclusión que tenemos suficiente concreto para resistir al corte. Y esto quiere decir que no necesitamos refuerzo de corte. El cálculo de la armadura del talón se lo realiza a partir del diagrama de cuerpo libre del lado izquierdo del gráfico, donde el momento último será igual a un coeficiente de mayoración por las cargas que actúan en el talón, obteniendo un momento último de 335.27 kilonewtons por metro. Podemos ver en el diagrama de cuerpo libre tanto el diagrama de cortantes y el diagrama de momentos. A partir de esos valores podremos determinar la armadura del talón, obteniendo un área de acero igual a 21,28 centímetros cuadrados. Por lo tanto, tendremos una distribución en la parte superior del talón de 8 barras de diámetro 20 cada 14 centímetros por cada metro de muro. Y por último, de forma similar, realizaremos el diseño del pie del muro. De la misma manera calculamos las fuerzas, el peso del relleno que actúa sobre el pie, el peso propio del pie. Fuerzas podremos determinar el momento último mayorando estas cargas y obtener el área de acero. En este caso particular podemos observar que el área de acero calculado es menor al acero mínimo dispuesto. Por lo tanto, en este caso tomaremos en cuenta el acero mínimo para la distribución en la parte inferior del pie.